Dios te bendiga, mi nombre es el doctor Edgar González, aquí para invitarte a una tremenda actividad que tendremos en Puerto Rico, en la ciudad de Aguadilla. Estaremos unidas todas las iglesias de Puerto Rico, pastores, ministerios. ¿Para qué? Para orar, para buscar el rostro de Dios por Puerto Rico. Puerto Rico sabemos que está pasando por una situación difícil, crisis, crímenes, violencia, crisis financiera, crisis en la familia, crisis en las escuelas, crisis en el gobierno. Es una crisis, Puerto Rico es una crisis. Pero en medio de la crisis Jesús es una realidad. En medio de las tinieblas, en medio del dolor, Cristo, Jesús, Dios tiene un plan y un propósito para esta isla, porque esta isla todavía sigue siendo la isla del Cordero. Y nos hemos unido los pastores de Puerto Rico, ¿para qué? Para buscar el rostro de Dios, para pedir misericordia de parte de Dios, para que Dios derrame su gloria, para que Dios derrame bendición. Es el propósito de Dios, derramar bendición sobre su iglesia y sobre el pueblo, porque aquí todavía vivimos más de un justo. Así que Dios quiere bendecir a Puerto Rico, y cuando nos unamos en este lugar, vamos a estar rompiendo toda denominación, todo nexo denominacional para declarar que Jesucristo es el Señor de Puerto Rico. Así que te invito, octubre 10 del 2010, que le decimos Puerto Rico 10-10-10. Y estaremos aquí para bendecir al Señor. Queremos que tú seas parte de esto. Si vives en Puerto Rico, si estás fuera de Puerto Rico, llámanos, contáctanos, que estamos para bendecirte. Puedes llamarnos a nuestro website, escribir y verificar nuestro website www.puertorico-unido.org, y estaremos para bendecirte. Así que es una bendición el poder llegar donde tú estás, bendecirte, hablarte la palabra de Dios, pero queremos dejarte saber que el 10 de octubre del 2010 estaremos unidos buscando el rostro de Dios. Así que hace falta, llega hasta Aguadilla. Es el Coliseo Luis T. Díaz, el que se encuentra solamente ahí, justo al lado del tribunal, en el mismo pueblo de Aguadilla. Visítanos, estaremos allí, te necesitamos y llegaremos a buscar el rostro de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi nombre es el doctor Edgar González Jaime, para bendecirte, para traerte palabra del Señor. Si estás enfermo, Dios quiere sanarte hoy. Si tienes alguna dolencia, el Cristo que nosotros le servimos, que yo le sirvo, todavía está vivo. Está sentado a la diestra del Padre para bendecirte, para tocarte. Y en esta hora que tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, yo quiero traerte una corta palabra. Algo que el Señor nos ha dado para tu vida, para levantarte, para cimentarte, dice la palabra del Señor, para edificar, consolarte, traerte palabra del Señor. Así que algo muy corto, quisiera que si tienes una Biblia o si no la tienes, escucha la palabra del Señor en 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Palabra del Señor es esta, es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios, el deseo, aquello que está en el corazón de Dios, el bendecirte, el que tú estés bien. Por años, yo no sé si tú me estás viendo desde Puerto Rico, Hispanoamérica, el Caribe, en Estados Unidos, pero la iglesia hispana hemos tenido una tradición que se nos ha enseñado que para acercarnos a Dios, que para ser santos tenemos que pasar por vicisitudes, dolores, 15 millones de vituperios, que son una realidad, y muchas veces todas estas pruebas vienen porque tenemos que ser formados y formados en nuestro carácter, pero no es el deseo de Dios el que tú seas trillado a tal forma que no quede ningún rasgo de tu personalidad, porque Dios desea levantarte a ti completamente. Es el deseo de Dios el que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea. Dice que cuando Jesús caminaba en la tierra, Jesús hacía 3 cosas. Primero, predicaba el evangelio de Jesús. El evangelio que él predicaba era el evangelio del Padre, y caminaba por la tierra y caminaba por Galilea, entraba a las casas y estaba en las calles y predicaba a una voz y decía que el reino de Dios se acercaba. Pero también llegaba, lo segundo que hacía era que llegaba a las sinagogas de ellos, y en las sinagogas de ellos, que eran de los fariseos, de los judíos, hacía que él enseñaba el reino, él enseñaba cuál era la voluntad de Dios. Y lo tercero que hacía, dice la palabra del Señor, que lo tercero que él hacía era que él sanaba toda dolencia y él sanaba a los enfermos.
Y Jesús es una representación exacta de quién es el Padre. Jesús es Dios completamente, hombre completamente, pero también Dios completamente, completamente divino. Era Dios en carne. Y todo lo que Él hacía reflejaba lo que estaba en el corazón del Padre. Así que cuando el apóstol Juan en tercera de Juan está dando esta palabra, está diciendo, amado, yo deseo, está hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios y te está dejando saber que lo que está en el corazón de Dios, que lo que quiere el Dios Padre es bendecirte, lo que quiere Dios Padre es restaurarte, lo que quiere Dios Padre es sanarte si tú tienes una dolencia. Yo siento el Espíritu Santo de Dios que quiere llegar ahí donde tú estás y quiere comenzar a restaurarte. Porque ese es el plan y el propósito de Dios. El deseo de Dios es que tú estés bien. El problema es que nosotros por años, empieza en la iglesia tradicional, que cuando viene, dice la historia de la iglesia, que con Constantino comenzaron a la iglesia a incorporarse al Estado. La iglesia comenzó a tener lo bueno todo y dicen que comenzaron a alejarse a las montañas y a los desiertos y vinieron los padres de la iglesia en el desierto y tenían que enfermarse, tenían que tener dolor para acercarse a Dios. Pero Dios está hoy, a través de todos los siglos ha venido ese pensamiento, pero Dios está hoy rompiendo patrones, rompiendo todo lo hecho por el hombre para establecer su palabra. Y su palabra dice, amado, yo deseo. Está en mi corazón el que tú estés bien. Y por eso es que estamos aquí en esta tarde dejándote saber que Jesús todavía es una realidad. Que Jesús todavía sana. Que está en el corazón del Padre. Que está en el corazón de Jesús. El que tú seas, ¿qué? Bendecido en todas las áreas. Y como Dios quiere bendecirte en todas las áreas, estamos reunidos, nos vamos a reunir en Aguadilla. Octubre 10 del 2010. Para bendecir el nombre del Señor, para orar, para romper aquello que está interfiriendo en la isla de Puerto Rico, para que Dios derrame su gloria, porque es el deseo de Dios, el bendecir a Puerto Rico, el bendecirte a ti. Y ahora ya tengo que terminar. Quiero orar por ti. Si estás enfermo, quiero orar por ti. En un punto de contacto, quizás estás en la pantalla, la computadora, tu televisor. Pon tu mano en el lugar afectado. Ahora, eso. Y ahora en el nombre de Jesús yo ato todo espíritu de enfermedad, todo espíritu satánico de enfermedad, lo echo fuera de tu vida, todo problema en tu casa, en tu familia, yo lo ato en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra que desatamos en el nombre de Jesús, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y yo desato. Sanidad sobre ti, sanidad sobre tus hombros, sanidad sobre tus brazos, sobre tus piernas, sobre tu cabeza, completamente sobre ti. Recibe en el nombre de Jesús un toque del Maestro. Sé bendecido. Te esperamos octubre 10 del 2010, Aguadilla, Puerto Rico, Coliseo Luis T. Díaz, al lado del Tribunal de Aguadilla, para orar, para bendecir el nombre del Señor y para clamar y recibir un milagro de parte de Él. Dios te bendiga. Este es Edgar González, tu amado y siervo del Señor. Dios te bendiga.